Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a entrar a esta materia que es de derecho penal. Déjenme ir abriendo presentación. Ok, ahí está. Básicamente para explicar lo que es el derecho penal en su concepto más amplio. Lo podemos encontrar de esta manera, ¿no? Básicamente como el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta a través de la pena. En otras palabras, derecho penal sería conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta o las conductas a través de la pena. Pero, ¿qué es la pena? ¿O qué son las penas? Si nosotros tuviéramos que comparar entre pena, dolor, castigo y vergüenza, vamos a encontrarnos que no son sinónimos, son cosas totalmente distintas, muy diferentes entre sí. Eh, Básicamente el término más usual para diferenciar pena de vergüenza a veces suele utilizarse como si lo está manejando con el contexto con el que debería de hacerlo, puesto que la palabra correcta en todo caso sería vergüenza, ¿no? En otras palabras, cuando la gente dice es que tienes pena, es que me da pena, con la pena, mucha pena, bueno, no estaríamos manejando el término de una manera correcta, sino simplemente sería como coloquialmente se ha podido apreciar. En realidad la palabra correcta en todo caso sería vergüenza. Pena viene siendo, ahora sí, si lo podemos ver desde esa manera, un sinónimo de dolor, ¿no? Eso sería la pena. Se entendería un mejor contexto cuando utilizamos esta palabra, por ejemplo, en un funeral, con la pena, o me da mucha pena. Básicamente, ahí sí podemos utilizarlo y puede entenderse en un contexto real y más acertado, puesto que pena es sinónimo de dolor. El castigo, de alguna manera, también pudiéramos encontrar que es una consecuencia derivada de y que provoca ese dolor, ¿no? Si dentro de estos contextos pudiéramos relacionar pena, sería más con castigo. Por lo tanto, entonces, el derecho penal es un derecho que funciona a base de castigos y que estos provocan un dolor en las personas. Pudiera ser, llámese privación de la libertad, pudiera ser también en todo caso restricción de ir a algún lugar o algún tipo de sanción pecuniaria. En otras palabras, sería de dinero, como alguna multa, fianza, caución. La evolución del derecho penal como tal y pues bueno, atraviesa por varias etapas y básicamente en su momento, en sus orígenes, desde la era de los calabozos, básicamente era la misma situación, recluir a una persona ahí, segregándola de la sociedad. Al mismo tiempo ha ido cambiando en la misma evolución que tiene el derecho penal a través de los tiempos. Este, ya no podemos decir de una manera técnica que a una persona se le da una reclusión como castigo, sino más bien es por rehabilitación. Pero eso lo aclararemos más adelante en su momento. Lo que quería puntualizar en este momento con esta imagen es que algo que va de la mano con el derecho penal es la privación de la libertad de una manera legal, por supuesto, independientemente de otras sanciones, según la época y según el estado, incluso pueden ser hasta penas privativas de la vida. Vemos aquí otra representación de un calabozo entre este y el anterior. La única diferencia
Bueno, la única diferencia es que este que estamos viendo en pantalla puede ser una instalación moderna, mientras que el anterior pudiera ser uno de los más utilizados en la antigüedad, donde se daban muchas violaciones de derechos humanos. Seguimos y llegamos aquí entonces, evolución del derecho penal, su avance a través del tiempo. Nos encontramos con la era de las vendetas, con la vendetta divina, con la vendetta privada, con la vendetta pública, que en otras palabras pudiéramos decir que es la venganza divina, la venganza pública y la venganza privada. Se le llama venganza divina porque si bien era el hombre el que intervenía para regular la conducta, lo hacía más con el sentido de que no era un delito lo que se cometía, sino más bien era una ofensa a Dios. En el caso de la Santa Inquisición, nada más cabe puntualizar que no fue la Santa Inquisición quien llevó a cabo eh, la ejecución de la pena capital. Eso ya se lo encargaba directamente al Estado. La quema de brujas, aquí en la Ciudad de México, me parece que tenemos ahí en la Alameda, enfrente al kiosco, ahí está lo que en su momento fue el quematorio de brujas. Este, si alguien gustase darse una vuelta, bueno, ahí está en la Alameda Central, en el kiosco, ahí está lo que en su momento fue, y hay una placa ahí incluso que señala que ese fue el quematorio de brujas en aquella época de la Santa Inquisición aquí en México. La venganza privada, también conocido como ley del talión, o también conocida como ojo por ojo, es cuando en su momento se permitió que sean las personas quienes se hagan justicia por su propia mano. Una es el caso de Japón, donde estaba permitida la venganza. Otro de los países también renombrados en cuanto a la venganza privada era Inglaterra, en la época de los caballeros, pistolas y apuntarse entre ellos para poderse disparar y eso para poder defender su honor. Solamente lo podían hacer los caballeros, no refiriéndome con ello a los caballeros de la Edad Media, por supuesto. Y finalmente la venganza pública, donde el Estado por fin interviene, no dejando la justicia en manos de las personas y siendo el Estado finalmente quien interviene para poder eh, sancionar según el país con las leyes que estén o que se hayan manifestado en su momento. Después viene una etapa científica donde se empieza a sistematizar, pues vamos a decir, la culpa y no nada más era castigar por castigar. Es en esta etapa científica donde nace y tiene sus primeros inicios aquel momento clave donde el delincuente no es alguien considerado como una persona mala, sino como un enfermo social, que es una persona que necesita rehabilitarse para convivir con sociedad. Y entonces se empieza a quitar ese estigma del bueno y el malo, sino más bien sobre el enfermo social, que es así como se empieza a manifestar más en la actualidad. Viene la criminología, dentro de la etapa científica viene la criminología, por ahí de los años 40, la victimología. Es decir, con la criminología se empieza a investigar el por qué empieza la persona a cometer este tipo de conductas antijurídicas y posteriormente con la victimología se descubre que entonces no nada más es aquella persona que comete la conducta, sino también puede haber un síntoma eh, patológico de aquella persona que sufre el delito, en este caso la víctima. O sea que con la victimología se descubre
que muchas de las veces, aunque no siempre, la víctima es culpable de que se cometa el delito.